En Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde pica la jaiba. En un nuevo capítulo de Donde pica la jaiba, en algún lugar de Castro. Aquí nos acompaña Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo has estado? Hola, Jorge. Bien. Aquí estamos nuevamente aquí donde pica la jaiba. De Radio Quilquilhue. Radio Quilquilhue, la radio comunitaria de Castro. Un par de cosas que ocurrieron esta semana. Bienvenido, Eduardo. Está junto a nosotros Eduardo Ocampo. Te voy a acomodar un poco el micrófono. Ahí. Háganlo más. Hola, Eduardo, ¿cómo estamos? Siempre un gusto estar con ustedes. Hace un poco de frío, pero Sí. vamos a incorporarle calidez en la conversación. Oye, dos cosas que me parece importante destacar de la semana. La presencia el viernes, sábado y lunes de esta semana de la periodista Mónica González acá en el archipiélago de Chiloé, que partió en Puerto Montt, Ancud, Castro, Chonchi, presentando el libro compañera Ana González. Ana González. Una autobiografía. de la Tuvo también su hijo, Ricardo. La presentación en Castro, harta gente. A mí me pareció. Oye, a mí me sorprendió. Ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos. Y lo importante de revitalizar la demanda histórica por derechos humanos en Chile, me parece que es un tema importante. Sí. Otro hecho que ocurrió ahora, hace unas horas, el allanamiento por parte de la policía de la Corporación Municipal de Castro. Buscando antecedentes sobre la gestión del año 22-24, me parece que es un dato relevante. No ha aparecido mucho en la prensa, muy poco, en la prensa local, muy poco. Recordar que se está investigando una asociación, una organización que tomaba las licencias médicas, tanto de los funcionarios municipales como de la corporación, y las cobraba. Y hacía toda la gestión de... Cuestión que es bastante compleja, porque las licencias médicas siempre las debe gestionar el empleador. Lo normal. Bueno, y en este caso la gestionaba una empresa subcontratada, esto en el gobierno de Juan Eduardo Vera, militante de la UDI, que suena muchas veces suena como nuevo candidato a alcalde, solo como candidato a diputado. Y bueno, en la gestión de él se introdujo este sistema que aparentemente trajo hartos costos para los trabajadores, porque a veces no se pagaban las licencias, no se gestionaban mal. Bueno, y hoy día la policía fue a incautar computadores y archivos sobre esa gestión. Me parece que son datos relevantes de lo que está ocurriendo acá en Castro. Pero bueno, estamos con Eduardo. Bueno, eso está empezando, así que... Estamos con Eduardo porque queremos comentar algunas situaciones como esta, pero también cómo le ha ido a los 2 meses del gobierno de José Kast. Bien, bueno, en mi caso he tenido la oportunidad de compartir con ustedes justamente para hacerle el seguimiento al proceso de instalación del gobierno de José Antonio Kast. Y me parece que a 2 meses de su investidura, del pasado 11 de marzo, hoy día se puede hacer una caracterización más completa y global de cuál es el sello del gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que eso nos permite plantear una conversación relevante, profunda, porque a la par de este conjunto de medidas administrativas, legislativas y simbólicas de su instalación, uno va separando la paja del grano, ¿no? Y ya empieza a quedar en la base el carácter del proyecto más bien estratégico que trae consigo esta nueva administración. Y yo creo que es interesante revisarlo. Y cuando tú hablas del carácter estratégico, no hablas fundamentalmente del horizonte, hacia dónde va. Justamente. Y hacia dónde tú apuntas que va. Yo primero haría una distinción, porque cuando el gobierno de José Antonio Kast se instala el 11 de marzo, va a tener algunas semanas donde la iniciativa va a recaer absoluta y completamente en el gobierno. Es decir, esta capacidad de saturación del espacio de la conversación pública, ¿no?
todo lo que tiene que ver con las iniciativas fronterizas, la caracterización del gobierno como un gobierno de emergencia, radicar la idea de la emergencia a propósito de un estado calamitoso, de la economía, de las arcas fiscales, de la seguridad. Y parecía ser de que el gobierno de José Antonio Kast llegaba para tomar el sartén por el mango. Pero hay un antes y un después justamente cuando se provoca el traspaso del aumento de los precios de los combustibles, lo que va a romper de inmediato un espacio de adhesión, que es lo que le permitió ser electo presidente de la República con la votación más importante hasta el momento. Obvio, en un contexto de implementación o nueva implementación. Y eso es lo que daría también. A mi parecer, eso permite hablar ya de otro momento. De otro momento. Pero si a eso le incorporamos un tercer momento, es decir, un momento de iniciativa, de ímpetu inicial, sin contestación, por así decirlo. Luego el traspaso del aumento de los precios de los combustibles a la población, a las mayorías, lo que va a provocar una fractura en su popularidad. Creo que hay otro momento también, para ir completando el cuadro, con la presentación de este proyecto de ley de reconstrucción. A mi parecer, con esos elementos uno ya podría decir algunas cosas. Y sí, yo me aventuro con la expresión el carácter estratégico en tanto el horizonte. Y solo quiero señalar una idea inicial al respecto. Ya estos 2 meses uno puede observar que, a propósito del conjunto de iniciativas, tanto administrativas como de legislación, es decir, la expectativa de que se apruebe esta mega reforma, lo que vamos a decir es que la sociedad chilena, una vez que se materialicen estas iniciativas, va a terminar por ser más desigual que lo que era antes. En concreto, esto en el ámbito de las políticas públicas o en la revisión crítica de los procesos de las ultraderechas globales o estas nuevas derechas populistas, etc., se tiende a utilizar la siguiente expresión, que se trata de una transferencia de riqueza de abajo hacia arriba. Es decir, que los sectores trabajadores, las mayorías sociales, los grupos que necesitan más protección, transfieren riqueza hacia los grupos más concentrados. ¿Y de qué manera se puede ejemplificar esto? De una forma muy sencilla, que por una parte el gobierno busca reducir masivamente gasto público en política social, que justamente tiene como beneficiario a los más vulnerables, pero por otro lado se busca reducir también de manera drástica impuestos a los sectores concentrados de la economía. Es decir, el Estado deja de percibir ingresos por impuestos y desde qué lugar se empieza a absorber esa noción de déficit, desde justamente el gasto público en materia social. Entonces, ¿qué te queda al final? Sectores concentrados que tienen condiciones aún más favorables y las mayorías con ausencia de protección o ausencia de transferencias con algunas políticas sociales. Yo creo que esto ya es como para instalar una primera idea. Quizás estoy yendo como de lo general, de ahí podemos ir a lo particular, pero si vamos desde lo general, yo me inclino a una caracterización de que este gobierno viene a producir una gran transferencia de riqueza de abajo hacia arriba. Hoy quiero quedar un poquito en lo de estratégico, porque, o sea, a todos nos da la idea de que este gobierno venía lanzando ideas y cosas así, y de repente viene lo del MERCO, que le produce hay una inflexión. Totalmente. Marca un nuevo momento. Que a mi parecer convierte al gobierno rápidamente en un gobierno impopular. A eso voy. Lo convierte rápidamente en un gobierno popular y el gobierno inmediatamente empieza a hablar de su ley, a meter su ley. ¿No será ahí un poco estratégico el meter esta ley en un momento en que está muy baja su...? No, por supuesto que sí. De hecho, a mi parecer... ¿Cuál es la estrategia a mi parecer, nosotros tenemos que observar a Chile en sus particularidades, pero no podemos perder de vista de que la corriente a la cual pertenece José Antonio Kast es una corriente global. Sí. El libreto es muy similar a lo que se conoció como la ley Omnibus o la ley Bases, presentada por el gobierno de Javier Milei en los primeros meses de su gobierno, que tenía que ver con un enorme paquete de reformas que con una idea general de transformación o presentada como benevolente. En este caso lo que hace el gobierno de manera muy desafortunada a mi parecer es caracterizarla como una ley de reconstrucción, pero parte de la idea de la reconstrucción física a propósito de las zonas siniestradas por el incendio. Claro. Es decir, señalar que existe un propósito inicial que es de reconstrucción, pero en eso, ante todo, está planteada esta transferencia, que es lo que tiene que ver con la reducción del impuesto
impuesto corporativo, Corporativo. del 27 al 23%, la eliminación de las contribuciones justamente a viviendas que son de sectores sociales que tienen niveles de ingresos medios altos. Es decir, sobre la base de una idea que se presenta como benevolente, que es la reconstrucción a propósito de un siniestro, ante todo fundamental una reforma tributaria que va a apuntar acá, a que grupos que ya son favorecidos en la sociedad chilena, que tienen liderazgo económico y que representan la fortuna y los sectores más concentrados de la economía, una vez aprobada esta legislación van a correr con aún más ventaja. Si traducimos todo esto a la vida cotidiana. Sí, vamos a la vida cotidiana. ¿Qué lo significa? Bueno, el alza de los combustibles significa un alza todo, la inflación generalizada. en concreto, aumento general de precios y el costo de la vida. Y eso es paulatino, o sea, eso de a poquito lo vamos sintiendo. La propuesta del gobierno para el aumento del sueldo mínimo son 7.000 pesos. Sí, por debajo de la inflación. Muy parecido a los aumentos que daba la concertación con el ministro Aninat, Claro. Foxley. Claro. Entonces, ahí por ejemplo, ¿qué tenemos? Que la justificación para no utilizar los mecanismos de estabilización justamente tienen que ver con esta idea de evitar hacer uso de la herramienta del gasto público. Claro, Entonces, es decir, las palancas del Estado, ya sea de los subsidios, la recaudación, para contener el alza de precios. Entonces, lo que hace el gobierno dogmáticamente, porque también yo creo que parte del análisis va a pasar, a mi parecer, por la particular relación que existe entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda. A mí me parece que nosotros tenemos hoy día un Ministerio de Hacienda hiper relevante, hiper protagónico. Claro. De hecho, pareciera ser que una buena parte de la investidura presidencial está depositada allí. Entonces, aumentan los precios de los combustibles por ende, los precios generales del costo de vida. De hecho, ya hay, desde el punto de vista del IPC, señales de aumento de la inflación. Sí, no se utilizan las herramientas fiscales para aquello. Entonces, ahí hay un impacto inmediato. Pero por otro lado, si es que tú reduces impuestos, por ejemplo, la reducción de un impuesto corporativo, el Estado va a dejar de percibir en la medida que se va reduciendo un punto de 500, 700, 800, más de 1.000 millones de dólares. Bueno, si tú dejas de percibir eso, ¿dónde equilibras? Reduciendo gasto por el otro lado. Claro. Entonces ahí está toda esta discusión que se ha ido generando a propósito de las orientaciones del Ministerio de Hacienda a los distintos ministerios para reducir drásticamente el gasto público, reducción de gasto que se está cursando ahora en algunos ministerios como el Ministerio de Arte, Cultura y Patrimonio, etc. Y eso finalmente ¿en qué se traduce? Que son recursos públicos que hasta este momento, y esto se va a dilucidar con mucha más claridad cuando se presente el proyecto de ley de presupuesto del sector público, ahí va a quedar medianamente claro que esos recursos, que son parte del presupuesto público, llegaban a familias, a grupos sociales vulnerables, etc. Oye, hay una cosa ahí en los gastos que yo escuché y me llamó mucho la atención, que el gasto público, o sea, el pago eso ya está financiado con el presupuesto de la ley. Entonces, ¿qué hace el gobierno con esos excedentes? ¿Lo incorpora? No, lo que hacen concretamente los gobiernos es que pueden decidir, aprobada una ley de presupuesto, subejecutar. Es decir, ejecutar por debajo del compromiso de gasto. Claro. Eso es fundamentalmente. Entonces, lo que van a empezar a hacer, o lo que yo sospecho, es que puede venir un proyecto de ley de presupuesto del sector público que tenga crecimiento cero, es decir, no sé, respecto a los 90.000 millones de dólares aprobados el año 2025, que fue el último proyecto, la última ley de presupuesto del sector público del gobierno de Boric. Ahora tengamos un proyecto de ley de presupuesto del sector público por debajo de 90.000 millones de dólares o en 90.000 millones de dólares o ligeramente superior, pero por debajo de la inflación, lo que significa igual una disminución real. Eduardo, todo este ruido que ha significado la intervención del gobierno a propósito de la vocera de gobierno, de la ministra de Seguridad Pública, las peleas de Poduje. Hoy día, ayer sale Kast diciendo que esta idea, esta cuenta regresiva donde él amenazaba a los venezolanos. Que no era metáfora, sino que ya era hipérbole. Era metáfora, y que parece que no era una metáfora, sino era una hipérbole. Entonces, eso castiga al gobierno, tiene incidencia a la población, le importa, tiene... A mi parecer, el punto de fractura, es poco lo que decía usted recién, yo creo que el punto de fractura más que con aquello, quizás hoy día es más visible, pero el punto de fractura está en el traspaso del aumento de los precios de los combustibles. Eso lo que hizo es que le quitó un velo, desnudó al gobierno y le quitó un velo a un sector de la población. Es decir, que
viene otro gobierno de derecha con la carga antipopular habitual, Claro. es decir, primacía por los sectores ya favorecidos o de la economía concentrada, desprotección social a grandes grupos sociales, es decir, lo que siempre ha sido el proyecto de la derecha chilena y que podía representar algunos elementos de novedad, José Antonio Kast, cae el velo. Es decir, cae el velo una parte de la población y también queda más frágilmente expuesto todo lo que tiene que ver con las debilidades de la conducción política del gobierno. Lo que sí, yo haría una distinción. Podemos tener un gobierno que tiene una vocería débil, podemos tener un gobierno con un poder desmedido en el Ministerio de Hacienda, podemos tener un gobierno que ya tiene niveles de aprobación bastante por debajo del 50% de los votos, pero sigue infranqueable en su agenda. Claro. O sea, eso no hay que perderlo de vista. Es decir, la adhesión, la popularidad, la debilidad del gobierno es manifiesta en términos de su conducción en la capa más superficial, pero desde el punto de vista de sus capacidades reales de provocar cambios en el sentido de lo que buscan, yo creo que esa capacidad sigue medianamente intacta. Me explico, porque creo que esta media reforma se va a aprobar. Sí. Porque el Senado es el espacio quizás más difícil, pero la Cámara de Diputados tiene una mayoría. Sí. Es decir, la centroizquierda, la izquierda o el progresismo, como queramos denominarlo, tiene alrededor de 64 votos, podría llegar a 78 con todos los votos del PDG. Y nosotros ya sabemos que en el PDG hay distintas corrientes, claro. Y por otro lado también el PDG tiene la posibilidad de construir su propia agenda en diálogo con el gobierno, tiene parlamentarios de extrema derecha en su interior. Entonces yo creo que se va a aprobar. O tiene el gobierno los medios para aprobarla, los votos y también las herramientas para negociar. El Poder Ejecutivo puede hacer, como se dice popularmente, pilquineo parlamentario, claro, con ciertas negociaciones que son acciones del Poder Ejecutivo en determinadas provincias, regiones, distritos, intervenir espacios que después le ofrecen caudales electorales a esos parlamentarios para reelegirse, etc. Se ha notado mucho esta infranqueabilidad del gobierno, sobre todo en la negociación con el PDG. En el sentido que hasta el día de hoy no le aprueba, porque el PDG quiere un proyecto de ley por el tema del IVA a los pañales, por el tema del IVA a los medicamentos, y eso no ha salido. O sea, hay un compromiso, pero no. Y hoy día Parisi planteaba que mientras eso no estuviera, no habían votos. No, claro. Pero claro, el gobierno ha sido. Pero parece que sí, o sea, votaron los PDG, votó la idea de legislar. Esto es bien interesante porque a propósito de la reducción del IVA en algunos artículos que pueden ser considerados primera necesidad, porque hay una oposición de Hacienda, esto es súper importante señalarlo. Lo que parece a todas luces de sentido común que ciertos artículos de primera necesidad resulten más baratos porque la carga de impuestos es más baja. ¿Por qué el gobierno hoy día se está oponiendo? Tiene que ir con el carácter dogmático del ministro de Hacienda. Sí, pues. Porque si tú reduces el IVA en esos artículos, la capacidad del Estado de recaudar por medio del IVA también baja. Claro. Entonces, eso también a mí me llama poderosamente la atención, de que hay un gobierno que el grueso de su conducción política hoy día está radicada en el Ministerio de Hacienda, sí. Donde pareciera ser que la función de vocería política que no cumple la vocera la cumple el presidente, en la medida que todo lo que tiene que ver con materia de políticas económicas, sociales, impuestos, está en Hacienda. Además, ¿no te parece que si se abre hoy día la posibilidad de que se reduzca el impuesto en pañales y medicamentos, mañana podría ser azúcar y pan? O sea, si mañana, no sé, tenemos una baja de recursos en los sectores populares que se puedan movilizar en función de aspirar a que mañana el pan, claro, el azúcar, la electricidad, el agua... El tema está en que el IVA también es una de las principales fuentes de recaudación de ingresos para el Estado chileno. Y el IVA, a diferencia del impuesto corporativo, por ejemplo, recae en buena parte... O sea, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de quiénes pagan más en términos relativos respecto a sus ingresos, IVA, son quienes destinan el grueso de su ingreso al consumo, es decir, los que no tienen capacidad de ahorro. Entonces, ahí justamente el gobierno no parece ser tan benevolente en reducir carga tributaria. Claro. Sí le interesa reducir el impuesto corporativo, bajo el supuesto que eso va a traer un tsunami de inversión, lo que va a trascender en crecimiento y en derrame, que es neoliberalismo puro y duro, así, ortodoxia neoliberal puro y duro. De lo más duro. Eduardo, ¿cómo evalúas o cómo ves a la oposición? Claro, eso yo creo que es uno de los grandes problemas de este momento, porque
todo lo que estamos conversando tiene que ver con un espacio todavía de protagonismo sin contestación de parte del gobierno. O sea, el gobierno ante todo ha demostrado debilidades sobre la base de su propio diseño, sobre su propia carencia de cuadros políticos o sobre el desacierto de quienes han sido, por ejemplo, nombrados como ministros, pero no tiene que ver en caso alguno con alguna iniciativa o algún acierto de la oposición. Eso hay que dejarlo muy en claro, porque también la oposición sale muy... O sea, la oposición, entiéndase por esto, las izquierdas, la centroizquierda, el progresismo, los progresismos, como queramos decirlo, el espacio que se articuló alrededor del gobierno de Boric, pero también el espacio que también se movilizó a favor del apruebo, también esto hay que decirlo, porque a mí me parece que es muy... reduccionista, es limitado a señalar que solo estos son los partidos de la izquierda y la centroizquierda que estuvieron con el gobierno de Boric. También son los sectores que lideraron o participaron activamente en grandes movilizaciones sociales y que, por ejemplo, convertimos todo en el apruebo. Ese campo está muy debilitado y sale muy debilitado del gobierno de Boric, del plebiscito constitucional y lo que se traduce en los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sobre todo. Respecto a ese mundo, creo que el proceso de recomposición va a ser un poco más largo o más lento. Algunos brotes verdes. A mí me llama la atención positivamente que después de varios años en que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile no tenía quórum para validar su directiva, ayer sí lo hizo. Ayer sí lo hizo. Casi el 50%. De todos modos, una participación aún escueta respecto del total, pero al menos logran superar el umbral del quórum que su propia normativa les impone para validar una directiva y obviamente una elección entre liderazgos estudiantiles de izquierda. Eso, o sea, yo no podría decir que eso permite construir un cuadro más amplio, pero por lo menos existen algunos sectores que están haciendo la cantidad que sacaron es significativa, el 48%. Sacó 10.000 votos de 18.000 votantes. Sí. Y la competencia estuvo radicada en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista. Lo digo en este orden porque finalmente el sistema electoral de la fecha es bien particular, que es un sistema de lista integrada, donde se presenta una lista y a propósito de la votación que obtiene cada lista se compone la directiva. Bueno, hay una directiva de izquierdas plurales que van desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, pero creo que lo importante es lograr validarla, es decir, que el estudiante común y corriente, o por lo menos un segmento, considera relevante tener una federación en este momento político. Yo creo que esas señales hay que empezar a seguirlas. Sí, es una señal porque vamos viendo, o sea, cuando empezó este gobierno uno comentaba y veíamos que no teníamos por dónde, o sea, no se le veía pero el gobierno en su, yo no creo que tanto errores, sino que en su dogmatismo y en su ceguera de hecho lo que te comentaba, que tiene una baja y manda la ley esta, que en realidad esa ley nunca estuvo en la campaña. No, por supuesto. De hecho pasa algo bien singular, paradójico, porque en la campaña era delincuencia y migración. Sí. Y lo menos que ha hecho el gobierno ha sido delincuencia. Bueno, hay que hacer notar que en seguridad pone a una ministra, ¿cuánto? ¿Una semana, 2 semanas antes de empezar el gobierno? Y una ministra que ha demostrado mucha flaqueza. En este momento tiene mucha flaqueza. Entonces la parte... Inclusive flaquezas técnicas. Esto va más allá del lo estrictamente político. Sí, yo pienso que en ese caso ha estado como mal asesorado, como ella no es una política. ¿Y qué podríamos encontrar en los próximos meses como horizonte? Esto es bien interesante porque a veces hay un escenario donde tú puedes tener un gobierno que es impopular, que puede inclusive ni siquiera tener resultados de políticas públicas. Voy a después referirme un poco más a la idea de a qué me refiero de que inclusive puede no tener resultados en materia de políticas públicas, pero que eso no necesariamente active una oposición, movilización social o un ordenamiento exitoso de los partidos políticos opositores. Puedes tener... Porque en Chile, a mi parecer, hay una corriente de fondo, que es la corriente de la crisis política, donde hay una buena parte de la población que siente que ese espacio le sigue siendo ajeno, poco representativo, etc. O sea, entonces, a mi parecer, este gobierno, inclusive aprobando su mega reforma, va a tener un desempeño económico incluso peor que el gobierno de Gabriel Boric. Sí. Eso, a mi parecer, todos los elementos están dados a propósito de el propio dogmatismo del gobierno, pero también factores internacionales, que este gobierno tenga más inflación comparada respecto al gobierno anterior y menos crecimiento.
Eso va a ser bastante doloroso para las derechas, ¿sí? Porque también la promesa fundante del gobierno de Kast es, nosotros venimos como a liberar las fuerzas productivas, ¿sí? Aquí viene viene la inversión, viene la reactivación del empleo, etcétera. Entonces, porque por ejemplo, lo que sucede durante el gobierno de Gabriel Boric es que hay un desempeño más favorable del aumento de los salarios frente a la inflación. Es decir, hubo tímidamente un aumento de los ingresos reales de buena parte de los trabajadores, tímidamente por supuesto, y aquí podemos obtener lo contrario. Es decir que, por ejemplo, el aumento del salario mínimo esté por debajo de la inflación, es decir, tenga un crecimiento negativo con el pasar de los meses, que el crecimiento esté alrededor o por debajo del 2%, etc. Entonces, yo creo que este gobierno va a seguir siendo un gobierno impopular. Tengo la impresión de que la fractura que se provoca por el aumento de los precios del combustible y todas estas tendencias, es decir, que aprobada esta mega reforma no se va a venir el huracán de activación económica que espera. Y por otro lado, es que hay una promesa fundante en materia de seguridad que con el pasar de las semanas también se va a empezar a evidenciar de que este gobierno no está conformando un cambio del comportamiento del fenómeno. Entiéndase por esto, de reducción de criminalidad, etc. Obviamente esto es un gobierno que también tiene a su espalda los poderes fácticos, esto no hay que perderlo de vista. Está el desempeño de políticas públicas, pero por otro lado está el papel benevolente de los medios de comunicación, la posibilidad de construir matrices, etc. Pero tengo la impresión de que vamos a seguir teniendo un gobierno impopular que muy probablemente no va a tener los resultados económicos y sociales que espera, que tampoco va a lograr modificar la curva, por así decirlo, de conductas criminales, pero por otro lado eso no va a aumentar la velocidad de un reagrupamiento, reactivación o movilización opositora. Creo que esas dos cuestiones pueden suceder, y esos son escenarios bastante especiales para fuerzas políticas como el Partido de la Gente. Claro. Por ejemplo, es decir, los que llegan a seguir alimentando esta idea de que todos los demás son malos políticamente, toda la política institucional es mala y se tiene que seguir apostando por lo nuevo, por lo alternativo y por lo más distinto del statu quo, del poder establecido, etc. Entonces, a veces pienso de que el escenario puede ser hasta más apetitoso que para una posición progresista, izquierda, centro-izquierda, para seguir abonando a la descomposición política, lo que puede ser este centro demagógico del PDG, etcétera. Puede suceder aquello. Por lo menos han estado entretenidos estos meses. Sí, aparentemente vamos a seguir en esta misma senda. Sí. Hoy, Eduardo, te queremos agradecer tu voluntad de venir a compartir con los auditores de Radio Quilquilgua aquí el análisis de estos 2 meses con el gobierno de José Antonio Kast. Sí, bueno, yo siempre darle las gracias. Además que yo les quiero comentar que para mí es muy valioso el ejercicio porque uno igual se impone la tarea de ir haciendo el seguimiento. Claro. Bueno, además de estar con ustedes, yo también participo de Radio Estela y el Mar todos los lunes, donde justamente son estas preguntas. Entonces yo voy revisando apuntes y uno va revisando también qué afirmaciones tú sostenías hace 2 semanas que hoy día ya son otras, o qué elementos de análisis son nuevos. Entonces también a mí me exige, como intelectualmente, en mi calidad de profesor universitario, pero también como una persona comprometida con ciertas posiciones políticas, uno estar ahí, por así decirlo, actualizando también la propia lectura del cuadro. Y obvio, que lo podemos conversar en otro momento, ¿qué tipo de desafíos políticos se desprenden de esto? Ya pensando más en el campo democrático, en el campo progresista, en el campo de las izquierdas, porque creo que ya elegí la conversación, por lo menos de nuestro mundo, debería empezar a girar alrededor de qué se hace. No solamente de qué tenemos al frente, sino qué se hace. Pero esta historia continuará. Un interesante desafío, pensar en el qué se hace. ¿Qué se hace? Sí. Hay que retomar el viejo librito de Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El incombustible Lenin. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Muchas gracias, Jorge. Y estamos en una nueva edición de Donde Pica. En Radio Quilquilgua, la radio comunitaria de Castro, presentamos Donde Pica la Jaiba.